Buenos días, profesor. Voy a exponer sobre el tema el método dialéctico aplicado a los cambios sociales que suscitan de una generación a otra, millennials y la siguiente generación. Considero que es un tema importante, ya que esto refleja precisamente el cambio social que pasa de los millennials a la generación Z, que muchos confunden con ser la misma generación, pero no es así. Si bien es cierto, tanto millennials como la generación Z son parte de una generación digital, estos poseen diferencias importantes a tomar en cuenta. Una de ellas es que podemos definir que los nacidos en la generación millennials crecieron viendo la televisión, en cambio la generación Z creció viendo YouTube. ¿Cómo esto puede influir de manera diferente en ambas generaciones? Bueno, lo que esto provocó fue que los millennials fueran más influenciados por las celebridades, siguen más a las celebridades y son más propensos a comprar los productos y o servicios que éstas recomiendan. ¿Y la generación Z qué? Bueno, la respuesta aquí es que la generación Z fue influenciada por los youtubers. La generación Z está mayormente influenciada por los youtubers porque crecieron viendo precisamente YouTube. Es por eso que el experto de mercadeo Dit Patel recomienda a las empresas que cuando vayan a realizar la publicidad a su mercado meta y este sean los millennials, pues lo recomendable sería usar celebridades. Y si el mercado meta es la generación Z, entonces los youtubers serían la mejor opción. Un cambio muy notorio entre ambas generaciones se refleja precisamente en la educación en línea. La escuela tradicional ha sufrido un gran cambio durante los últimos 30 años, gracias a la globalización y a la tecnología misma. Y es que si bien es cierto que los millennials fueron los pioneros de vivir estos cambios y estar inmersos en el mundo de la tecnología, los verdaderos nativos digitales son la generación Z, que parecen que nacieron con un smartphone en mano. Un estudio realizado por Barnes and Noble College muestra que los estudiantes de hoy se niegan a ser aprendices pasivos, no están interesados en presentarse a clase, a sentarse mientras imparte una conferencia y tomar notas que memorizan para un examen más adelante. En su lugar, esperan estar plenamente comprometidos y formar parte del propio proceso de aprendizaje. La generación Z tiende a prosperar cuando se le da la oportunidad de tener una experiencia educativa totalmente inmersiva y que saben disfrutar de los retos de ser parte de ella. La generación Z espera que las herramientas digitales de aprendizaje como Zoom, Meet, foros en línea, etc., estén integradas en su educación. Para ellos la tecnología siempre ha sido una experiencia totalmente integrada en cada parte de su vida y no creen que en la educación deba ser diferente. Yo personalmente pienso que la globalización tecnológica es gran parte la responsable de estos cambios sociales de generación y que no solo ha afectado a la generación Y, o sea, millennials, y a la generación Z, sino que si hacemos una comparación de millennials y generación Z con generaciones anteriores, como lo son la generación X o la generación de los boomers, es que tanto millennials como generación Z en muchos países nacieron durante un periodo de democracia. ¿Qué significa esto? Pues ellos tuvieron la oportunidad de tener más libertad que las antiguas generaciones y esto es un cambio social muy importante. La globalización tecnológica es algo muy positivo para el desarrollo de ambas generaciones y es interesante observar que la generación Y, o sea millennials, tienen una visión positiva del mundo laboral y en cambio la generación Z es más realista y prevé trabajar más duro e incluso que la otra generación. La generación Z en su mayoría es más cuidadosa con respecto a su privacidad en línea. Es curioso esto porque con el boom de las redes sociales se tenía a los jóvenes como los que comparten hasta los detalles más íntimos de su vida. Sin embargo, la generación Z ha demostrado ser más consciente de los inconvenientes y riesgos que eso conlleva. Mucho hemos hablado de los aspectos positivos que la globalización tecnológica conlleva y ha creado cambios sociales en ambas generaciones, pero es hora de hablar de los aspectos negativos. Y es que quienes quedaron más expuestos a estos cambios, a estos aspectos negativos, fueron los verdaderos nativos digitales. Así es, la generación Z. Los especialistas al describir a la generación Z utilizan la siguiente frase: los jóvenes nacidos a partir de 1995 no conciben el mundo sin las nuevas tecnologías. Y es que a la verdad, los jóvenes están muy inmersos en un mundo tecnológico, incluso llegan a descontrolar su horario de sueño y pasan demasiado tiempo ya sea en su smartphone o en las pantallas de sus computadoras, llegando a desarrollar lo que se conoce como tecnoadicción. El editor de internet de CNN Chile, Eduardo Castillo, nos comenta que hay enfermedades relacionadas a la crisis que genera que se descargue el celular o la conexión se apague, generando angustia y temblor en los fanáticos de los celulares inteligentes. En Asia ya existen clínicas especializadas en esta enfermedad.
Los millennials no se quedan atrás con respecto a esto, y es que esta generación fue descrita por la revista Time como la generación del yo y yo, un colectivo de personas egoístas y narcisistas que creen que el mundo gira a su alrededor. El estudio ha hecho saber el hecho de haber nacido en una época de prosperidad económica global y dentro de un ambiente tecnológico que avanza a pasos agigantados, ha creado, es posiblemente, mejor dicho, la explicación de por qué parte de los miembros de esta generación son considerados como impacientes, mimados o egocéntricos. Ambas generaciones, millennials y generación Z, son parte del aspecto negativo de la tecnología, pero eso no significa que de manera general todos se comportan de esta forma. Pues un estudio realizado por la empresa Telefónica arrojó los siguientes resultados, y es que los millennials no tienen miedo de los viajes y el 70% asegura que pueden emigrar de sus países si no encuentran trabajo. Y además esto, al igual que la generación Z, tienen una alta conciencia social, preocupándose más por el medio ambiente y apoyando más a las empresas que son inclusivas, a tal punto que ellos prefieren trabajar o consumir productos de esta empresa. Para concluir, me gustaría dejar mi punto de vista, y es que no considero que tanto la generación Z como los millennials sean aquellos que van a causar problemas para el mundo, sino que más bien van a ser generaciones dominantes que lleven a los líderes del mañana, los que a partir de ahora podemos ver que están destacando en campos como la tecnología, el emprendimiento, el cambio a las sociedades, a la comunidad o a sus países o regiones. No nos vayamos tan largo y miremos lo sucedido en nuestro país en el año 2018, donde fueron los jóvenes en su mayoría quienes lideraron y levantaron sus voces al ver todas las injusticias cometidas por el gobierno. No voy a meterme mucho en política, solo quiero resaltar un punto importante con respecto a cómo la tecnología influyó en esto, y es que la nación se mantuvo más informada de todo lo sucedido gracias a la facilidad de la divulgación de las noticias por medio de la red digital, dejando incluso desenmascarado a aquellos intentos de encubrimiento de lo que realmente estaba sucediendo en el país, y fueron precisamente la generación Z y los millennials quienes llevaban, como se dice popularmente, la batuta en este asunto. Claro, no podemos negar los aspectos negativos, como lo son las falsas noticias generadoras de la desinformación y el caos colectivo. Pero, ¿son los jóvenes realmente un problema para la sociedad? ¿Simplemente ellos no entienden de la moral? En el mundo de las tecnologías los ha convertido en fanfarrones y narcisistas. ¿Qué tan diferente es la juventud actual con respecto a las generaciones pasadas? Pues me gustaría terminar con una frase de un filósofo muy conocido, y quiero recalcar que él nació en el 470 a.C. y murió en el 399 a.C., hace 2500 años. Así es, estamos hablando de Sócrates, y su frase es esta: la juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Interesante lo que describe Sócrates con respecto a la juventud de su época. Muchas gracias por su atención, profesor.